Buenos días nuevamente a todos. Bienvenidos a un webinar más de TIC Negocios Cámara Valencia. Sabéis que TIC Negocios es el hub de Cámara, donde juntamos a empresas, tecnología, negocios y creamos contenido de valor para que podamos ayudar a todo el tejido de la comunidad valenciana a digitalizarse profesionalmente. El día de hoy tenemos el placer de tocar un tema muy importante ahora de cara a la transformación digital. Después de estar en este proceso de ingresar los datos, es necesario tener una estrategia para verlos y tomar decisiones estratégicas. Y ese es el tema que nos concierne hoy. Para ello, como siempre, hemos traído a unos invitados muy especiales a la empresa Taligent, es una empresa dedicada específicamente a esto. Y para ello hemos traído también de invitados a Matías Bueno, él es el líder comercial de Taligent, y Darío Ramoa, que es el tech leader, que os podrá explicar un poco toda esta estrategia. Buenos días, Matías, Darío, muchas gracias por hoy poder estar aquí con nosotros. Es un verdadero placer. Estamos en directo y bueno, ya podéis comentar mejor. Matías, Buenos días, gracias. Cristian. Muchísimas gracias por la intro. Gracias por el espacio a la cámara también. Quería contar un poquito, bueno, presento, como bien dijo Cristian, mi nombre es Matías Bueno, líder comercial dentro de Taligent, y acompaño a Darío Ramón, a nuestro technical leader Hola, y chicos. especialista en visualizaciones de Power BI. Les quería hacer una breve introducción acerca de quién es Taligent y quiénes somos. Así que les vamos a contar un poquito de que actualmente Taligent es una empresa de BI que cuenta con más de 120 empleados y tiene acciones en 4 países. Argentina es una empresa argentina que comenzó acá desde Argentina y se está expandiendo al mundo. Y actualmente contamos con acciones en Argentina, Uruguay, Estados Unidos y en España. Y ya contamos con más de 200 proyectos ejecutados y tenemos 8 años de experiencia dentro de los datos, dentro del mercado de los datos. Como comentaba recién, la Taligent comenzó en 2015 exclusivamente con BI y con la visualización de los datos, y como entendió que el mercado va necesitando de más información, se fue expandiendo a diferentes áreas y recorre todo el camino del dato, desde la obtención del dato con una simple aplicación eh, o una digitalización, hasta el desarrollo de modelos predictivos analizando información histórica. Eso es un breve resumen para que conozcan de Taligent y tengan una pequeña intro, y ya ahora dejo a Darío que comience con la ponencia y con la estrategia de visualización. Muchas gracias por el espacio y espero que les guste. Gracias, Mati. Entrando un poco más en tema, hoy, si bien el foco es dentro de todo lo que es las estrategias de visualización de los datos con Power BI, está bueno también comentarles y mostrarles, dentro de uno de los casos de éxito que tuvimos en Taligent, cómo funciona también con el resto del ecosistema de Power Platform, que ahí se ve por lo menos las principales 3 patas que tiene. Hay una cuarta que es Virtual Agents, ¿sí? Pero enfocándonos en estas 3, que en general es las que más utilización tienen, va a estar bueno y va a nutrir y suma bastante al conocimiento general. Y no solo eso, sino al diferencial que puede llegar a conseguir en distintas áreas de cualquier empresa en las que se utilicen. Donde Power BI, bueno, es nuestra herramienta, la que les vamos a estar haciendo foco en esta charla, justamente para todo lo que va a ser la parte de visualización, de explotación, todo lo que va a ser obtener o cómo vamos a poder mostrar esa información que nosotros ya tenemos dentro de nuestra organización y sacarle el mayor provecho posible. Power Apps, que va a funcionar como una herramienta, o es una herramienta low code o no code casi, es decir, sin código, la cual nos va a permitir, en este caso, funcionar como ingesta, todo lo que sería la parte de ingeniería de datos, todo lo que sería poder guardar todos estos registros en un repositorio, y Power Automate lo que nos permite justamente es automatizar distintas tareas que quizás
por fuera de este ecosistema llevarían o tendrían sus complejidades. En este caso las podríamos barrer de una manera también bastante sencilla al ser todas herramientas low code, ¿sí? Acá tenemos este pantallazo también un poco general de cómo sería o cómo se utilizan y cómo funcionan unas con otras, ¿sí? Dentro de este ecosistema que es Power Platform, tanto la parte de analizar como automatizar procesos, al mismo tiempo de digitalizar, se podría llegar a decir, todos estos datos que nosotros quizás hoy en día estamos anotando de manera manual, que los tenemos en un Excel, por ejemplo, los tenemos que cargar y después importarlos a nuestro sistema en el cual estemos administrando todos nuestros datos, ¿sí? Ahora bien, creemos que la manera más óptima para mostrarles y para contar un poquito sobre Power BI y en específico también cómo se puede relacionar con el resto de las herramientas es contándolo a través de un caso que tuvimos nosotros en el cual se presentan todas estas herramientas. En este caso, está bueno que les diga este pantallazo, que les cuente un poco de este pantallazo general. Una importante empresa del agro se manejaba en todo lo que era el registro de incidencias, que para que se entiendan, el registro de incidencias era problemáticas que le sucedían en sus depósitos, ¿sí? En todo lo que pueda referirse a logística, al movimiento de materia prima, documentación, ¿sí? A ellos se les presentaban ciertas situaciones y ellos tenían que estar anotando para después hacer el correcto control de, como les digo, faltante de documentación, problemáticas en la logística, los productos llegaban, o los proveedores enviaban llegaban con los productos más tarde, venían la materia prima con problemas, por ejemplo, abolladuras, bidones rotos, etcétera, ¿se entiende? Todos eso eran las incidencias, y ellos tenían que, como les digo, anotarlas. ¿Qué problemáticas tenían antes? Que acá se puede llegar a ver un poco el hecho de tener que descargar manualmente estos registros, o dependiendo del tipo de problema que tenían ellos, tenían que estar descargando planillas, por ejemplo, para ir completándolos, ¿sí? Esto ya era directamente perder tiempo en algo repetitivo, al mismo tiempo completar esos papeles a mano, ¿sí? Uno tenía que estar atento a, bueno, se rompió cierto bidón, se rompió cierto saco de, vamos a decir, de semillas, bueno, tenía que estar anotándolo a mano sin ningún tipo de validación, ¿sí? Que eso lo que genera, lo que puede llegar a suceder, o lo que pasaba, mejor dicho, era que exista el error humano. Lo mismo, bueno, tenían que después verificar todos esas cosas que estaban, ese proceso que estaban ellos haciendo de carga manual, lo tenían que verificar, tenía que estar firmado o validado por otra persona, ¿sí? Y a partir, una vez que se hacía todo ese camino, que más o menos podía tener algún que otro cambio, porque la documentación algunas veces era distinta, pero en general cumplía con este orden, tenían que ir y cargar toda esa información a su sistema, ¿sí? Como para que se acople con sus datos. En todo este caminito que les estoy contando muy brevemente, como les digo, hay tareas que eran repetitivas, habían tareas que no tenían validación, ¿sí? Al mismo tiempo utilizaban una herramienta que estaba por fuera de su sistema, era un sistema que no estaba centralizado con sus datos, ¿sí? Dependía de una persona externa que conocía esa herramienta nada más, pero el día de mañana pasa como en todos lados, esa persona quizás renuncia o ya no está más en la empresa, y la realidad es que queda todo muy por fuera de lo que era el ecosistema de sus propios datos. Ante todas estas problemáticas que tenían ellos, Taligent evaluó la situación, ¿sí? Y propuso la siguiente mejora. En este caso, el resultado final, o lo que se terminó consiguiendo, es justamente un reporte. Hay una aclaración acá que hacemos con el equipo, y es nombrar que los datos que se están mostrando
no son los de la empresa, lógicamente, sino que fueron variados justamente por un tema de confidencialidad, ¿sí? Pero sirve a modo esquemático con lo que está rellenado como para que vean el resultado final. La implementación de Power BI sirvió muchísimo a la hora de todo lo que es la escalabilidad, todo lo que es la posibilidad de que distintos usuarios de la empresa puedan, como les digo, empezar a tomar acciones en base a todos los datos que ya venían recopilando, ¿sí? De una manera más amena, de una manera un poco más efectiva o menos efectiva, pero ya venían recopilando información. Entonces, con Power BI, lo que se consigue, lo que está a nuestro alcance como herramienta de visualización de datos es justamente la posibilidad de compartir con todas las áreas en específico, de una manera de la empresa, de una manera organizada, que sea escalable, ¿sí? No que haya problemáticas a la hora de, por ejemplo, gente de recursos humanos, analizar esa información y gente de ventas, entonces tienen que ser sectores completamente distintos, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que nos permite Power BI a nivel arquitectura, ¿sí? Y justamente hacerlo escalable, es decir, que el día de mañana, si se suma más información, si tenemos otras áreas, si tenemos más reportes, puede ser, lo podemos agregar tranquilamente, ¿sí? Y que no rompa con el esquema de lo que ya tenemos desarrollado. Ahora bien, acá les estoy haciendo un breve pantallazo de lo que es el resultado final, ¿sí? Power BI, para que lo entiendan, tiene su funcionalidad que es de visualización de datos, pero al mismo tiempo permite un poco todo lo que es también el modelado, permite también que transformemos toda esta información nosotros, es decir, en el caso en el que nuestra data no esté 100% curada en nuestro data warehouse, en nuestro repositorio de datos, bueno, también tenemos la posibilidad de trabajar con procesos muy parecidos a los que se harían como ETL en un data warehouse, en un repositorio de datos, dentro de la herramienta de visualización, ¿sí? Al mismo tiempo, también nos permite, todo esto que les comento yo, de poder trabajar en la nube y asignar distintos niveles de seguridad que pasaba en esta empresa. Por ejemplo, querían que cierta información se vea únicamente dentro de algunos sectores, es decir, vamos a ponerlo con un ejemplo como para que se entienda mejor. Si yo tengo las ventas a nivel país, Argentina, España, Uruguay, y quiero que los gerentes únicamente vean información, los gerentes de Argentina vean únicamente información de Argentina, bueno, en ese caso se puede asignar seguridad a nivel registro y también se implementó en este caso, ¿sí? Otra de las cosas a favor que se pueden aplicar dentro de Power BI, que no toda la información sea visible para todos, sino que, bueno, el reporte muestre en específico al scope al que está apuntado. En este caso, en el caso que tuvimos nosotros, tratamos de darle seguridad a nivel depósito, ¿sí? Entonces, los gerentes de cada depósito podían ver cierta información en específico. Como les digo, entonces, también nos permite hacer todo lo que es el modelado que nosotros vamos a tratar de utilizar o de plasmar en nuestro dashboard, pero que al mismo tiempo este modelado trate de cubrir, en este caso estamos hablando de registro de incidencias, pues estamos hablando de otra empresa de ventas, por ejemplo, que trate de cubrir todo ese scope de todas las áreas en específico, de recursos humanos, de planificación, de lo que sea fábrica, por ejemplo, ¿sí? Entonces la idea es tratar de mantener ese modelo de datos bien curado y bien orquestado, en este caso dentro de Power BI, ¿sí? De manera que el día de mañana la escalabilidad sea mucho más sencilla y que ese modelo de datos, como puede llegar a pasar, después lo compartamos y que distintas áreas lo utilicen dependiendo de lo que estén buscando o cómo quieran explotar los datos, ¿sí? Ahí yo les estoy comentando un pantallazo general y las cosas, los beneficios que tienen dentro de Power BI, y al mismo tiempo vuelvo o engancho con
con lo que fue nuestro caso de éxito en específico. Entonces, como les decía, tenemos esta posibilidad de asignar seguridad dentro de Power BI a nivel registro con este ejemplo que les comenté. Tenemos la posibilidad de trabajar con todo lo que es el ETL, inclusive, que se le puede llegar a aplicar dentro de Power BI, y a partir de ahí, bueno, una vez que tengamos bien armado y orquestado el modelo de datos, sí podemos seguir trabajando con todo lo que son las visualizaciones en específico dentro de la herramienta. Hablar de las visualizaciones, si bien es bastante customizado y depende mucho de lo que se esté tratando de analizar en la empresa, porque la realidad es que si tenemos o se necesita ver información a nivel detalle extremo, granular, es verdad que una grilla o una matriz es lo que va a funcionar, y dependiendo si tenemos o estamos trabajando en la gerencia, necesitamos conseguir los insights más rápido, necesitamos ver si está bien, si está mal, si los valores están en rojo, por así decirlo, los principales KPI, entonces, bueno, vamos a usar tarjetas y algún que otro medidor o indicador. La pauta siempre termina siendo, o por lo menos lo que buscamos nosotros en Taligent, es tener una perspectiva general, ¿sí? Una perspectiva que nos sirva de resumen, que nosotros podamos ingresar en la web y veamos estamos bien o estamos mal, y a partir de ahí, sí, después, esto que les comentaba de, por ejemplo, una grilla de datos a nivel más granular, ¿sí? Donde tengamos un poco más de información, donde tengamos, qué sé yo, a nivel más específico, lo que se quiera buscar una vez identificado, bueno, las problemáticas que estamos teniendo, ¿sí? Ahora, estas visualizaciones, como les digo, Power BI en específico trae algunas de manera default, eso no, a veces nos gusta aclararlo. Se pueden agregar, o existe la posibilidad en Power BI de agregar varias visualizaciones que no son nativas de la herramienta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, una que les queríamos mostrar era esta que le sumó bastante también a esta empresa, que fue poder identificar de manera visual en un calendario en qué días en específico eran donde, o en el momento en el que ocurrían más cantidad de incidencias, y cuando más incidencias o problemáticas se registraban en sus depósitos. Y como ven de manera visual, si bien esta información también podría estar en una grilla, esta información también podría estar en un Excel, y a partir de ahí trabajarlo con ciertos gráficos, con otros gráficos que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, está bueno, o con una tabla dinámica, con lo que necesiten, está bueno, o muchas veces suma bastante tener este tipo de visualizaciones, porque como les digo, sirven y justamente nos marcan una diferencia a la hora de poder analizar la información, ¿sí? Es mucho más rápido, es mucho más sencillo y es mucho más intuitivo a la vista. Estas visualizaciones, como les digo, hay muchas dentro de Power BI que nos gusta hacer hincapié con las empresas con las que trabajamos, que no son únicamente las básicas que conocemos todos, gráficos de área, algún que otro indicador o medidor, un gráfico de torta, sino que tenemos la posibilidad de entrar al market que nos proporciona Power BI, donde la comunidad va subiendo distintas visuales customizadas, y muchas de esas terminan cumpliendo con, como les digo, el scope que esté buscando la empresa en sí. Ahora bien, eso es un poco lo que podríamos, o lo que podemos llegar, o lo que podemos llegar a proyectar dentro de Power BI una vez que tenemos los datos. Algo bueno que nos gustaba mostrarles, y con lo que empecé la presentación, es cómo se acopla Power BI también con herramientas de Power Platform que están dentro de su propio ecosistema, ¿sí? Y lo fácil que es integrar con esas herramientas. Yo acá voy a estar nombrando 3, pero tranquilamente sabemos todo lo que es el ecosistema de Microsoft. Me refiero a Teams, me refiero a SharePoint, a todo ese ecosistema que tenemos. Es sencillo integrar toda esta plataforma, ¿sí? De manera que no necesita un conocimiento técnico amplio. Eso es lo que nos ayuda, y además de tener todas estas posibilidades que les comenté yo, seguridad, la posibilidad de compartir con distintas áreas sin mucha complejidad, lo que nos ayuda justamente también es
ese cuello de botella que muchas veces se genera en distintas áreas, vamos a ponerle un ejemplo, la gente de recursos humanos quiere o necesita realizar sus reportes y necesita automatizar ciertas tareas que son bastante repetitivas, pero la realidad es que está ese cuello de botella por la parte del sector de infraestructura de IT que no puede darles el tiempo necesario a todos los que son sus desarrollos de tableros como este que estamos viendo, desarrollos en la carga de datos, un empleado que se da de baja, un empleado que se da de alta, hablando de recursos humanos en específico. ¿Y qué nos permite toda esta suite? ¿Qué nos permite Power BI con todo este panel que tenemos en específico para los usuarios y este resto de aplicativos sencillos? Nos permite trabajar con autonomía, sin necesidad de depender, bueno, estas áreas de trabajo que por ahí están colapsadas con otros proyectos, no nos pueden desarrollar a nosotros y tenemos que esperar hasta cuando tengan tiempo, ¿sí? Entonces, todas esas problemáticas que pueden ocurrir dentro de una empresa, justamente con estas herramientas low code, está bueno aprovecharlas por esta integración sencilla que tienen unas con otras, ¿sí? Eso está bueno marcarlo también, justamente porque es uno de los mayores problemas que pasan en la mayoría de las empresas. Ese cuello de botella de que hay mucho para hacer, pero la realidad es que son pocos los que tienen tiempo o los que tienen capacidad técnica como para desarrollarlo. Y justamente Microsoft trata un poquito de cortar esa brecha y dar la posibilidad de desarrollo a todos. Tanto con Power BI, que es una de las herramientas más intuitivas hoy en día a la hora del desarrollo en sí, por el tipo de gráficos y la sencillez que hay de agregarlo, por la sencillez que nos permite a nosotros generar el modelo de datos, inclusive hacer transformaciones en Power Query, o como les comentaba también la parte de seguridad y compartir reportes en la nube. Pero también lleva esa facilidad y esa utilidad con las otras herramientas, por ejemplo, con Power Apps, ¿sí? Como les comentaba, esta importante empresa del agro, tenía esta problemática de tener que anotar todo a papel, anotar todo a mano, tener que descargar una planilla distinta para todo lo que es incidencias por ahí o faltante de documentación, pero al mismo tiempo por ahí tenía que cargar más información si venía la materia prima rota, ¿sí? Si la materia prima llegaba o el proveedor llegaba más tarde, pero no tenía un proceso de validación en específico, sino que ellos se podían equivocar del nombre, equivocar el área, equivocar la incidencia en específico en la que estaban detectando, y a partir de ahí eso va para arriba, es decir, esa información después se carga, queda mal, y a la hora de analizarlo dentro de Power BI, vamos a terminar con problemas, ¿sí? O básicamente la información no es confiable, que era también parte de lo que les pasaba en su viejo proceso de carga y análisis de información. Entonces, implementando Power Apps, en este caso le dimos un proceso de validación un poco más efectivo y un proceso de ingesta de datos más efectivo, y que al mismo tiempo está netamente entrelazado con Power BI. En este caso vamos a hacer un ejemplo rápido. Acá podíamos cargar el nombre de la persona que estaba detectando ese tipo de incidencia o problemática. Ya teníamos un desplegable de la categoría que representaba ese problema que estaba surgiendo en el depósito. Por ejemplo, si eran problemas administrativos, si eran problemas con los insumos, ¿sí? Una rotura de packing en el packaging, por ejemplo, ¿sí? Y a partir de ahí, ven que con este proceso, yo, por ejemplo, seleccionaba administrativas y me aperturaban únicamente las incidencias correspondientes a todo lo que era la categoría administrativa. Esto parece menor, pero era uno de los grandes problemas que tenían ellos antes a la hora de anotarlo con papel, porque justamente al anotarlo con papel tenés, o puede llegar a existir el error humano, que en general es el que más sucede, ¿sí? Por error, o que te falte el horario en el que lo registraste, o la fecha la registraste mal, la persona que lo detectó quizás no era la correcta. Entonces, ¿ven? A partir de esto, nosotros podíamos generar, o se les permitió generar a la empresa una ingesta de datos mucho más efectiva y más correcta, más que nada por estas problemáticas que tenían ellos. Y no solo eso, sino que también se les permitió agregar más información que quizás antes no la registraban. Por ejemplo, la metadata, información de la localización, a todo lo que es Power Apps. También nos permite justamente ingresar información de la geolocalización, dónde está registrado. También se les permite tomar una foto, que de hecho nosotros dentro de este aplicativo
ahora creo que al tener la cámara prendida, por eso me está detectando dos equipos distintos, también les permitíamos justamente poder sacar una foto de la incidencia, ¿sí? Algo que se sumaba como un plus a lo que antes no tenían, quizás, que antes para sacar una foto, para ver o dejar marcada una incidencia, tenían que sacar una foto con el celular, guardarlo, dejarlo en alguna computadora, dejar anotado información o a qué hacía referencia esa foto. Con esto, nosotros lo que conseguimos es justamente que por cada registro de incidencia que iba surgiendo, al mismo tiempo también tenía una foto asociada, ¿sí? Y no tenían que estar guardándolo o alojándolo en algún lugar distinto, que de hecho, eso lo que permitía después es poder, inclusive dentro de Power BI, relacionar en específico esas incidencias o esos registros de incidencias con una foto en específico, ¿sí? Eso es lo que, por ejemplo, acá teníamos una foto que hemos probado hace un ratito con esta botellita, pero podemos estar asociando registros que nosotros estamos cargando, ¿sí? Con toda la información necesaria que tengamos, la procedencia, la persona que lo detectó, la fecha, ¿sí? Al mismo tiempo una foto, y todo esto de manera muy sencilla, con un desarrollo muy chico, ¿sí? Y sin contar toda esta información que tenemos como plus dentro de Power Apps. Es decir, agregar la geolocalización, la hora, minuto y segundo inclusive de cuando se cargó el registro, implementar también todo lo que es inteligencia artificial, estos aplicativos que también, como les digo, están ahí en correspondencia con Power BI, por ejemplo, para hacer un análisis de documentación, si nosotros tranquilamente podríamos escanear o sacarle una foto a un PDF, o que lea PDFs, o que sacarle una foto a un medidor, por ejemplo, y que a partir de ahí con inteligencia artificial que detecte los valores automáticos y los almacene en un repositorio. Eso también se puede hacer, y como les digo, todo eso de una manera bastante sencilla de aplicar y que está entrelazada entre estos aplicativos. Power BI, Power Apps, Power Automate, Teams, también para compartirlo en el equipo, SharePoint si queremos guardar o almacenar cierta información como repositorio, usar SharePoint. Así que la realidad es que van de la mano y está bueno comentarles o mostrarles, no solamente haciendo foco en Power BI, sino en cómo se relaciona con el resto de las herramientas. Acá era más información en ese momento que necesitaban ellos, detectado en dónde, durante qué actividad, por ejemplo, podía ser operación, pero al mismo tiempo también podían ser procesos de auditoría interna o auditoría externa en esta importante empresa del agro. El tipo de material, por así decirlo, producto que llegaba con problemas, acá vamos a rellenarlo con algunos campos, algo a comentar, inclusive se le puede dar validación, por ejemplo, con las letras, ¿no? No se podían confundir dentro del número de tarima, por ejemplo, poniendo un texto. ¿Por qué? Porque directamente el aplicativo te limitaba o tenía ese proceso de validación de, bueno, acá me rellenás únicamente con números, y se cargaba únicamente con números, ¿sí? También se le podía llegar a agregar algún comentario, si lo creían pertinente estas personas de los depósitos, y una vez que se registraba, además se daba o hacía un breve check de nuevo de todo lo que se estaba cargando, ¿sí? La fecha, el responsable, el tipo de incidencia, en qué depósito, etc. Lo que acá no se está viendo nada más únicamente es el tema de la foto, que estaría acá, ahora en este caso únicamente porque tenía la cámara prendida, pero también se podía ver una foto de esa incidencia y toda esta información cómo se iba a ir a cargar. Una vez registrada, ya nos daba el tilde de perfecto y podríamos volver a cargar otra nueva incidencia. Este proceso, esta carga de incidencias, al mismo tiempo ejecutaba un proceso automatizado, ¿sí? Esto comentándoles también un poquito la parte de Power Automate, el cual detectaba un nuevo registro, en este caso dentro de SharePoint, ¿sí? Y al detectar un nuevo registro, que es el que generamos nosotros recién, directamente enviaba un mail a las personas responsables, porque como les digo, toda esta parte, esto es muy sencillo de desarrollar, por eso les digo que son herramientas low code, enviaba un mail a los responsables en específico, ¿sí? Y también ejecutaba una recarga en el momento de la información. Problemas que tenían ellos antes con su sistema que no estaba tan centralizado,
por cada incidencia que detectaban tenían que esperar al otro día como para plasmarla y verla dentro de su reporte, ¿sí? Dentro de su dashboard. Recién al otro día, cuando la información se recargaba o la tenían que recargar a mano, ¿sí? Que también llevaba tiempo, podían ver toda esa interacción o esa nueva información que se estaba cargando. Ahora, con Power BI, en conjunto con Power Automate, cuando se recargaba, mejor dicho, cuando se cargaba una nueva incidencia, cuando se cargaba un nuevo registro en su repositorio, ¿sí? Ya directamente el tablero se estaba actualizando. Entonces, en todo momento tenían, mejor dicho ellos, la información en vivo. ¿Sí? Si se cargaban 10, 20, 30 incidencias más en el momento, bueno, en distintos depósitos, lógicamente, pero todo a través de la aplicación, ya directamente se ejecutaba automáticamente una recarga en el reporte. A partir de ahí uno puede decidir más o menos cuántas veces se va a recargar o si necesita también, eso se puede setear dentro de Power BI, la posibilidad de setear horarios en específico en los que se recargue, cada 2 horas, cada media hora, a veces con un limitante en cantidad de recargas que se puede llegar a hacer, pero bueno, depende mucho del tipo de licencia o en específico lo que se esté contratado, pero en este caso ellos tenían la información en el momento, ¿sí? Y más por la cantidad de incidencias o problemáticas que registraban por día. Al mismo tiempo también se enviaba un mensaje de texto en ese proceso automatizado a ciertos números en específico que querían estar controlando cuándo se registraban, que eran unos números, unos teléfonos en específico del área de trabajo, si no me equivoco, en la parte de fábrica. Bueno, también le llegaba ese mensaje de texto cierta persona con cierta información, no con toda, no me refiero a la foto en específico, pero sí, Darío Ramoa registró una nueva incidencia o una nueva problemática en tal depósito, tal fecha, por ejemplo, ¿sí? Entonces con eso ya quedaba alertado por ahí la persona o el encargado o el gerente, ¿sí? De que había sucedido alguna nueva problemática y que se acababa de registrar, ¿sí? Eso por la parte de automatización, y como les digo, es todo haciéndole un clic, porque todo lo que lo desencadenó fue únicamente el terminar, el darle al OK a la aplicación, al aplicativo, y a partir de ahí sí ya íbamos a tener de nuevo la información refrescada, la información nueva dentro de nuestro reporte o dentro de Power BI. Bien, ¿qué se consiguió, por así decirlo, o analizando un poco todo este proceso que les estaba comentando yo? ¿Qué fue lo que, o de dónde pudieron sacar el jugo esta empresa con este reporte y con todo este caminito que hicieron con el dato? En primer lugar, poder atacar de manera más eficiente, justamente detectando, bueno, cuáles son el origen en específico donde tenemos más cantidad de incidencias, por ejemplo. Y mayor cantidad de incidencias lo tenemos en el almacenamiento, por ejemplo. Bueno, perfecto. O ir y filtrar a través o tratar de analizar todas esas incidencias que tienen por sector, por ejemplo, ¿sí? O al mismo tiempo por depósito, ¿sí? Esto les permitía a ellos tratar de tomar decisiones. En el caso práctico, bueno, ¿qué depósitos es el más conflictivo? ¿Por qué? ¿O qué proveedor era el más conflictivo, el que tenía más problemáticas? Y a partir de ahí empezar negociaciones con ese proveedor en específico. O desde el lado de restitución de dinero por el hecho de, como les digo, de llegar tarde, de que la materia prima llegue en mal estado, ¿sí? Que falte documentación y después, bueno, o sea, a veces la parte de la falta de documentación es un poco más interna de la empresa, pero muchas veces se da también con los proveedores o con la falta de documentación como para que firmen. Entonces, a partir de ahí uno podía empezar a generar esas negociaciones con esos proveedores y tener después o tomar medidas en base a eso, ¿sí? Como les decía, la restitución de dinero o tratar de buscar otros proveedores que puedan llegar a cumplir lo mismo, pero que no me estén generando toda esa problemática que existía en el pasado con esa persona en específico, con esa empresa en específico. Al mismo tiempo también tomar un poco más medidas en específico con los gerentes o los encargados responsables de cada área. Si noto que cierta persona, cierto responsable, tiene siempre problemas o siempre se registran problemas de faltante documentación o lo que fuese con cierto responsable de área,
y bueno, voy a poder y tratar de hablar con ese trabajador en específico, o tomar medidas en específico con ese trabajador, ¿sí? Ya que lo tengo detectado, tengo detectado el tiempo, la persona que estaba a cargo, el área, ¿sí? Y todo esto se consiguió, como les digo, haciendo estos pantallazos, estos resúmenes en específico que a ellos, bueno, les permitía también filtrar dependiendo de lo que querían buscar. Ni hablar, bueno, también de todo lo que son fechas, campos, acá se había generado una especie de filtro tipo slicer para ir moviendo y seleccionar el periodo en específico en el que se quiera estar analizando. ¿Sí? Podría ser periodo de un mes de acá o, bueno, la totalidad de la información. Pero son algunos de los beneficios que consiguieron ellos justamente analizando la información dentro de Power BI. También esto que les comentaba, el tema de la seguridad, el hecho de poder compartir esa información con distintas áreas o distintos depósitos, por ejemplo, y que cada depósito vea su información en específico, bueno, también le sumó bastante al análisis a ellos, ¿sí? Porque el hecho de tener que estar compartiendo un Excel a veces como hacían antes, ese Excel tratar de compartir o tener que estar borrando a mano un poco la información que veía uno, la información que veía otro, no era tan ameno, no era tan... era un trabajo, como les digo, más manual, más casero, que muchas veces excede o pasa por fuera de del trabajo que tiene un analista o un gerente en específico. ¿Se entiende? Termina dedicando más tiempo a todo lo que es la parte técnica que a la parte del análisis, que es verdaderamente donde tiene que estar y donde verdaderamente suma, como les digo, en este caso, tomando decisiones en base a todas las problemáticas que iban surgiendo o detectando en específico dónde estaban esos problemas, que quizás antes, entre que modifica el Excel, que por seguridad no lo tiene que ver tal persona, que por seguridad no lo tiene que ver tal sector, ¿sí? Compartírselo, ir modificando, todo ese trabajo que es un poco más casero, que es más técnico, termina robando ese tiempo que suma bastante a la hora por más que sean micro tiempos, que sean microsegundos, todos los días, que sea repetitivo, termina siendo algo que genera un diferencial y que está en teoría, como les digo, por fuera de lo que se espera de ese analista o gerente que esté trabajando en el área. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos o cómo podemos conseguir este trabajo que les mostramos nosotros o que yo les estuve compartiendo ahora? Es algo que se desarrolló en relativamente poco tiempo, ¿sí? Justamente también aprovechando estas posibilidades que les digo, de Power BI, dejarnos armar un modelo de manera sencilla, ¿sí? Al mismo tiempo poder generar ese proceso de ETL interno dentro de la herramienta, poder ir acorde a lo que estaban buscando, lo que necesitaba o las problemáticas que tenía esta empresa, tener en disponibilidad todas estas distintas visualizaciones, hasta visualizaciones por fuera de lo que trae de manera default Power BI, que a ellos les servía y que para colmo les sumó bastante a la hora del análisis, ¿sí? El hecho de poder configurar todo esto en la nube también y de una manera sencilla, que es lo que permite Power BI, también sumó bastante en todo lo que era o la comparativa con las dolencias que tenían en el pasado con su viejo sistema, que era mucho más manual, más casero, tener que cargarlo a mano y recargarlo y después compartirlo. ¿Sí? Y hay algo que nos gusta aclarar también, si bien estamos haciendo todo así muy breve o de manera rápida, más que nada por el tiempo, es algunas buenas prácticas que está bueno comentarles a nivel general a todos, ¿sí? En cuanto a todo lo que es Power BI. Y creo que no nombraría tanto la parte de Power Apps y Power Automate porque va un poco por fuera de foco, pero sí se relacionan. Pero hay ciertas, como les digo, ciertas buenas prácticas que podemos tener dentro de Power BI que a nosotros nos van a servir mucho. Estas buenas prácticas son, en primer lugar, tratar de tener un modelo de datos relativamente curado, un modelo de datos que sea efectivo y que no tenga tanta problemática por atrás. ¿Y a qué me refiero con esto? En este caso nosotros lo solucionamos
mediante la implementación de Power Apps, ¿sí? Que es este aplicativo que nos permitía hacer un doble check o tener verificación de que todo lo que estábamos cargando era lo correcto, ¿sí? Porque tenía un drop down, porque no podía poner un carácter de texto en caracteres numéricos, todas esas validaciones nosotros lo estamos haciendo en Power Apps. En el caso de que no lo utilicemos y tengamos únicamente Power BI y levantemos la tabla y hagamos las transformaciones en Power Query, que es justamente esta herramienta que nos da Power BI en específico como para transformar los datos, ¿sí? En el caso que no tengamos eso, bueno, a partir de ahí, tratar de que el modelo de datos esté bien curado, ¿sí? Que no tengamos registros duplicados, que tengamos un modelo acorde a lo que hoy en día se utiliza, o muchas veces se utiliza o se trata de llegar dentro de Power BI, que en general es un modelo estrella, modelo Snowflake, copo de nieve, en el cual tenemos distintos dimensionales o maestros que afectan a un transaccional en específico, por ejemplo el registro de incidencias, pero al mismo tiempo tenemos los orígenes, el material, las categorías. Otra de las cosas o de las buenas prácticas que hay dentro de Power BI es el hecho de tener todo bien registrado con nombres, ¿sí? No que queden tablas, por así decirlo, por arriba sin identificar, o bueno, supervisor, categoría nada más. Bueno, tratar de ponerle un nombre y apellido a cada uno de estos orígenes o distintos orígenes de datos que se estén incorporando en el modelo, ¿sí? Más que nada, al ser que no es menor, al ser hoy en día tener un mercado muy volátil, y en específico con la gente que está en desarrollo, en IT, o bueno, en distintas áreas, inclusive en recursos humanos, en ventas, lo que para nosotros es sencillo de leer, para otras personas no, ¿sí? Y cuando hay un recambio de personal, el tener bien la nomenclatura, el tener una carpeta de medidas o todo lo que se van a hacer los cálculos que se van a estar utilizando, el tener bien identificado cada tabla o de dónde viene cada información, va a ser mucho más sencillo la lectura en el futuro, ¿sí? Entonces eso es una buena práctica, el hecho de tener bien documentado todo lo que son los nombres de los orígenes, los maestros que estamos utilizando, si es un Excel, qué Excel hace correspondencia, o qué es lo que se trae dentro de ese Excel para el modelo que se está analizando, ¿sí? Esas son algunas de las buenas prácticas que nosotros consideramos que se tienen que utilizar o que se tienen que hacer dentro de Power BI. Otra que en un momento se los comenté en el trayecto que les estaba comentando, este camino de incidencias, el hecho de tener un modelo que cubra o que trate de cubrir la mayor cantidad de áreas. Es decir, si tenemos un registro de incidencias, pero ese registro de incidencias está bien armado, inclusive este modelo les va a servir a la gente de recursos humanos, a la gente de, qué sé yo, de planificación, de fábrica, ¿sí? Que todos tengan el mismo idioma, que todos hablen lo mismo, sin necesidad de que cada uno tenga su modelo de Power BI alojado en distintos sectores, ¿se entiende? Más o menos que después uno puede customizar lo que hay, uno puede agarrar esto y decir, bueno, lo modifico porque la realidad es que se puede hacer, tratar de centralizar toda esa información en un modelo en específico y a partir de ahí que ese modelo bien curado, que tiene validación de datos y que sabemos que no va a tener errores, funcione para distintas áreas, justamente para que todos hablen el mismo idioma, para que a más de uno le debe haber pasado, un KPI o una cierta medida o algo que calculamos sea distinto entre el área de recursos humanos y el área de, por ejemplo, planificación o ventas o lo que fuese, ¿se entiende? Que todos por lo menos tengan la misma información, después uno puede ver más o menos cómo calcularlo de manera distinta, pero que todos partan del mismo núcleo. Y eso es algo que se consigue y que Power BI lo permite implementar de una manera escalable y sencilla, ¿sí? A la hora de implementarlo en el servicio, cuando tenemos distintas áreas de trabajo en específico, en las cuales podemos administrar todo lo que van a ser los accesos, donde podemos, inclusive, como les comentaba, agregar seguridad, donde podemos agregar todo lo que es las actualizaciones en específico, los horarios en específico en los que se quieren actualizar, ¿sí? Todo esto, la plataforma de Power BI en específico, nos permite hacerlo y de manera muy sencilla e intuitiva, ¿sí? Activando un par de clics, poniendo en específico en qué horarios queremos actualizarlo, ¿sí? Si queremos que se actualice más de una vez, a partir de acá también podemos agregarlo. Ven que es bastante intuitivo, entonces el hecho de tener un modelo bien curado que nos permita distintas áreas nos va a hacer, es una buena práctica que termina sirviendo bastante y que termina sumando a la hora de
de como organización, tratar de implementar todo lo que es BI y hacerlo, como les digo, de una manera correcta. Porque uno de los grandes problemas que se da también es el hecho de que sí, BI pueden hacer todos y tranquilamente pueden optar por esta herramienta como por otra, es indiferente, pero cuando cada área trabaja por su lado, lo que se termina generando, por más que uno quiera implementar BI como para ser mucho más organizado, se termina generando más entropía, terminamos teniendo más desorden si justamente no tratamos de centralizar los datos o tratamos de administrarlo de la manera correcta, como te lo permite o como lo permite Power BI hacerlo y de manera sencilla, ¿sí? Esos son algunos de los casos o de las mejores prácticas que nosotros desde Detalligent recomendamos, como para que se implementen desde un primer proceso y a partir de ahí sean repetitivos y sea algo mucho más natural de cara a próximos desarrollos. Como les digo, son detalles, pero terminan sirviendo bastante a la hora del desarrollo en su totalidad o es un conjunto completo, y no solamente mirando un área o algún reporte, algún dashboard en específico, sino tratar de abarcar todas las áreas en específico, cada una con sus particularidades, pero siguiendo todo este camino que les comentaba yo. Bueno, eso es un poco lo que les queríamos mostrar, este caso de éxito en específico que tocaba varias aristas en el medio o tratando de hacer foco dentro de Power BI y los beneficios que puede llegar a dar, pero también comentando un poco cómo se relaciona, cómo es esta relación que tiene con Power Apps y con Power Automate, que están dentro de la misma suite de Power Platform. Ahora los dejo con Matías, ¿sí? Él se va a encargar de seguir dando lo que queda del webinar. Mati, ¿estás? Por supuesto, acá estamos, Daro. Ahora tenemos el Buenísimo. espacio igual abierto a preguntas que fue recopilando Cristian a lo largo del webinar. Sí, muchísimas gracias en primer lugar, Darío. Me pareció una ponencia excelente en cuanto a preciso lo que la gente está buscando, ya sea de toma de decisiones, de altos cargos, como también gente que pueda introducir esa incidencia, ¿no? Yo creo que es muy práctico y fundamental para esto. Gracias a ambos. Vamos ahora a moderar un poco las preguntas, las respuestas. Sabéis para todos los asistentes que en la herramienta que tenemos ahora podéis presionar ahí la bandeja de preguntas y en este momento, pues, tanto Matías como Darío están dispuestos a responder las inquietudes que tengáis, ¿vale? Y también si es que tenéis a lo mejor preguntas con información un poco más sensible, información que es mejor que se puedan tratar por privado, ahí están los correos de Matías, el correo de Darío, para que podáis también hacerlas llegar, ¿vale? Así que ahora vamos a recibir las preguntas que tengan los asistentes aquí en la bandeja de preguntas. Pues tenemos una ya, tal vez por el tema del boom de la inteligencia artificial, ¿no? El desarrollo que se ha presentado ahora en la ponencia, ¿tiene posibilidades de integración con inteligencia artificial? Sí, y de hecho en un momento se los comenté o lo dije muy por arriba, pero tanto Power BI como por ejemplo Power Apps, inclusive Power Automate, los tres ya hoy en día tienen integrado distintos tipos de inteligencia artificial. Como les comentaba, con los aplicativos, ese Power Apps, uno tranquilamente puede entrenar, por así decirlo, esas aplicaciones como para que lean medidores o distintos PDFs almacenados en una carpeta y a partir de ahí saque conclusiones o saque ciertos datos en específico sin que sean manuales, por ejemplo, ¿sí? Sin que una persona tenga que estar tipeando. Power BI, por ejemplo, tiene una capacidad o tiene una parte en específico dentro de algunas visualizaciones en concreto que permite hacer lo que sería un modelo más predictivo en base a lo que teníamos antes, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una línea de ventas a través del tiempo, Power BI con ciertos parámetros que tenemos que cargar nosotros, por ejemplo, bueno, con cuarta, más o menos cuánto sería el rango de error que se puede llegar a generar o cuánto es el porcentaje de error, porque como sabemos, algo que es predictivo tiene un porcentaje de error, pero justamente nos permite generar una línea de tendencia futura, ¿sí? En base a los datos anteriores, y todo eso lo hace a través de procesos
de inteligencia artificial, y así también en conjunto con todo lo que es Power Automate. Y ni hablar de que ahora hace poquito también toda esta suite se empezó a implementar un poco más con toda la inteligencia artificial que salió hace poquito con Microsoft Fabric. Así que la respuesta sí, a distintos niveles, con distintos scopes. Por ahí Power BI se sabe más para el lado de visualización, pero Power Apps también al lado de carga, ingesta o detectar distintos datos, desde una foto, desde un PDF o lo que se esté tratando de analizar. Gracias, Darío. Aquí hay otras preguntas que nos llegan por interno, ¿vale? Dicen, en el caso presentado, intuyo que tuviste más trabajo de ordenar, entre comillas, el proceso que en presentar la información. ¿Es así? Creo que nos pregunta Javier. Sí, sí, por ahí, mostrándolo ahora, o en lo que es la presentación, se nota más que hubo, quizás el grueso del trabajo estuvo en lo que fue la parte de la ingesta de datos, pero no porque el sistema que tenían ellos antes a la hora de visualizar esa información era muy básico. Entonces, gran parte del análisis, si bien, bueno, nosotros aprovechamos esta problemática que tenían ellos, porque la realidad es que tenían una problemática con la carga de datos, que generaba dolencia, porque a la hora de analizarlo de manera visual tenían problemas de que no había datos que no tenían sentido, ¿se entiende? Justamente que es lo que tratamos de solucionar con las validaciones. El hecho de charlar con ellos un poco qué era lo que necesitaban, qué es lo que necesitaban comparar, estos KPIs en específico, hace cuántos días no tenemos incidencias, la semana pasada, estos días, el mes pasado, todos esos KPIs y el análisis y reglamento con los analistas funcionales fue quizás también gran parte de lo que llevó el tiempo de desarrollo. Es verdad que el modelo es muy sencillo, este modelo en específico es un modelo de datos sencillo, hay veces que los modelos de datos son mucho más complejos y la realidad es que claramente el desarrollo dentro de la herramienta termina siendo más grande. Este modelo era sencillo, pero sí hubo bastante trabajo de cara con los analistas como para terminar de definir qué era lo que necesitaban ver, que justamente también es parte del trabajo. Si bien estas herramientas fomentan mucho el self-service y cuando uno hace self-service, uno ya conoce su sector, conoce su área y conoce lo que necesita buscar. En este caso, el trabajo también estuvo dentro de la parte de visualización. Pero entiendo y también es lógico pensar que gran parte de la carga estuvo también en la parte ingesta. Muchísimas gracias, Darío. Claro, esa es esa segunda opinión también de un profesional que a lo mejor te ayuda a saber qué dato necesitas, ¿no? Y también Tal cual. una visión de alguien que se dedica completamente a los datos. Gracias por la respuesta. Aquí también Ramiro nos pregunta qué fuentes de formación recomiendan de Power BI, de formación o información, no sé si ha habido una errata allí en la pregunta. Ok, ¿qué fuentes? Calculo que lo que se refiere es de dónde sacamos la información nosotros, a qué se está conectando. Como buena práctica, en general tratamos de evitar todo lo que son Excels, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Excel es muy fácil de manipular y es muy fácil que alguna persona que quizás nosotros no queremos lo modifique. Y a partir de ahí, si modificamos un Excel, cambia toda la estructura de lo que tenemos lo que se tiene armado, y eso puede llegar a colapsar. En menor medida, en mayor medida. Entonces, en general, las fuentes que nosotros recomendamos son más estilo base de datos como SQL Server, por ejemplo, DB2, Snowflake, si estamos hablando de la nube, pero tratamos de que sean bases de datos bien ordenadas, definidas en todo caso, ¿sí? Porque evitan este tipo de problemáticas. Ahora bien, ¿se puede trabajar tranquilamente con Excel? Sí, también, siempre y cuando tengamos estos recaudos que les digo yo, de que nadie los modifique o tenerlos bien apartados, que no haya alguien que los esté cargando y modificando la estructura. Inclusive también SharePoint es una buena, también un poquito mejor que todo lo que es Excel, así todo yo como les digo, me parece bien, o la que recomendamos en general es SQL Server o cualquier base de datos en específico. De hecho, Taligent tiene su pata de integración justamente porque a veces tratamos de evitar esas fuentes más locales, por así decirlo, en las cuales uno las puede alterar. Pero son válidas todas esas, y algo bueno de Power BI en específico es que todos los meses
tienen releases nuevas y todos los meses siempre terminan saliendo conectores nuevos. Hay conectores, pero para todo lo que necesitemos, o sea, no estamos dentro de estas bases y tenemos otras, bueno, en general siempre hay todo tipo de conectores de datos como para poder importar toda esa data. Muchas gracias, Darío. Adriana nos pregunta que había leído una línea donde hablaban de SAP en la presentación, seguramente el logotipo. ¿Qué otros programas, es su pregunta, qué otros programas se tienen que instalar previamente para poder utilizar Power BI, tener licencias de Office de empresa tal vez? Bien. Para Power BI en específico quizás no quiero entrar tanto en la parte de licencias, porque creo que lo comenté al principio, es muy customizado dependiendo de lo que necesite la empresa. No es lo mismo una licencia que tiene, o una empresa que tiene 10.000 empleados en una multinacional, a una pyme por ahí que son 5, 10, 15, 20, 30 empleados, por ejemplo. Entonces ahí las licencias varían o corresponde una u otra. Pero en específico para trabajar, para empezar a trabajar en un proyecto, tengamos los datos más o menos curados, tengamos una base de datos o tengamos un Excel, lo que se necesita en principio para visualizarlos y hasta transformarlos, te diría que es Power BI, ¿sí? Te diría únicamente con la licencia de Power BI uno ya puede empezar a transformar esos datos. A partir de ahí puedes tener distintas licencias, inclusive con Microsoft con 365, si tenés la i5, si tenés la 3, y ver qué otros aplicativos también puedes tener en correspondencia, pero Power BI ya de por sí podemos conectarnos a esos datos, sea un Excel, sea una base de datos que tenga la empresa, a partir de ahí los podemos transformar, podemos hacer nuestro modelo, podemos subirlo a la nube y podemos compartirlo, ¿sí? Entonces, estamos haciendo gran parte de ese proceso. ¿Qué se diferencia con lo que yo les compartí, por ejemplo? Y bueno, por ahí no está la validación de datos como con Power Apps, por ejemplo, que les hice yo, que les mostré, de los registros, que si podemos validar esto, que le podemos sacar una foto, que lo podemos automatizar quizás, ¿sí? Pero a priori, con Power BI y con todos los colectores que hoy en día tienen, no se necesita mucho más que eso, ¿sí? De hecho, está la aplicación desktop, que es un aplicativo para la computadora para descargar, y después trabajás, también se puede trabajar directamente en la nube, porque hoy en día también permite mucho eso. Muy bien, muchas gracias en cuanto a esa respuesta. Y unas dos preguntas finales antes de terminar también. Ya sabéis que este tipo de preguntas los podéis hacer allí. Luego Matías también nos dirá cómo contactar directamente según en qué etapa, ¿vale? Para cerrar. Pero antes de ello, unas dos preguntas finales. ¿Qué tiempo puede tomar la implementación de esta solución? Bueno, Y la eso sí, segunda, y la sí, segunda, perdón. perdón, y la segunda, ¿qué rubro? Y así contestamos, digamos, paso a paso. ¿Qué Bien, bien, rubros? bien. Los rubros se los estuve comentando un poco rápido. Esto aplica para como recursos humanos, como para ventas, como para fábrica, la gerencia, o sea, estamos en todos lados. ¿Y qué rubros? He trabajado en todo lo que es el agro, en el sector automovilístico, salud, retail, así que los rubros y áreas entra dentro de todo lo que se necesite, cualquier sector que necesite analizar o que necesite visualizar información, entra dentro de ese scope. Eso no hay ningún tipo de problema. Y de hecho suma bastante. Sea más complejo, menos complejo, la herramienta de por sí permite que estos proyectos sean mucho más amenos desarrollarlos, compartirlos y hacerlos más escalables, que es lo que suma. Y el tiempo, en teoría en general es muy dinámico, o sea, depende mucho de la solución que se esté buscando, depende mucho de lo complejo que se esté tratando de realizar, pero vuelvo a repetir, a veces soy un poco insistente, estos aplicativos, muchos low code o de un desarrollo más ameno al usuario final, ¿sí? Lo que permiten es que esos tiempos se achiquen mucho más a lo que eran proyectos antes, ¿se entiende? No estamos hablando de un proyecto hiper largo en el cual vamos a necesitar trabajar también con Python o lenguajes un poco más complejos, hablar más con la parte técnica. Todo este paquete de herramientas lo que permite justamente es que sea un desarrollo mucho más sencillo, más rápido, que no haya necesidad de un conocimiento técnico hiper alto, ¿sí? Si bien con todas estas pautas que en general tenemos que tener nosotros, pero bueno, creo que es un poco ambigua la respuesta, es dinámico, no puedo decir que es un tiempo corto en general, pero sí el tipo de herramienta permite que sea un poco más chico que otros proyectos
en general que pueden llegar a aplicar o que pueden llegar a necesitar otro tipo de herramientas. Muy bien, gracias Darío. Entiendo que esa pregunta va a depender mucho de la empresa que consulte, tamaño, el sector y todo ello, ¿no? Así que podéis preguntar. Si quieres, para terminar, Matías, si puedes darnos últimas palabras, decir cómo pueden contactaros, además del email y bueno, para cerrar el Bien, webinar. nos pueden, cualquier duda que haya generado este webinar que haya quedado pendiente, si se le ocurre alguna otra pregunta, nos pueden contactar a través de nuestro email. Si no, pueden entrar a través de www.taligen.com.ar. Ahí van a encontrar nuestra página web y hay un formulario de contacto también donde pueden descargar su consulta y se estaremos respondiendo. Y en caso de que si tienen alguna duda de quieren tener un análisis en profundidad de la situación que están teniendo ustedes en cuanto a sus datos y tener una opinión nuestra o una asesoría nuestra para poder afrontar un proyecto de este tamaño o realizar otro tipo de proyecto, nos pueden contactar a través de nuestro email, como están viendo en pantalla. Así que quedamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. En cuanto a si quieren asesoría, nos pueden estar contactando. Y después, Cristian, te quería agradecer por el espacio que nos diste para poder contar un poquito de nuestro caso y un poquito de lo que es Taligent hoy en día y de lo que estamos proyectando como crecimiento. Muchísimas gracias, Matías, a ti, también a Darío, a todo el equipo de Talien que siempre está dando su granito de arena en cuanto a la digitalización y ahora también saber que están en 4 países y hoy aquí, pues es una gran alegría para todo el ecosistema de empresas. Muchas gracias, Matías, gracias, Darío, y gracias a todos los asistentes. Después de este webinar tenéis una breve encuesta y también podéis consultar nuevamente el webinar en los siguientes días en nuestro canal. Muchas gracias, Matías. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias, chicos. Hasta luego.